una de las formas más sutiles, pero profundamente transformadoras, en las que un superempático empieza a desarmar el ego de una personalidad evasiva, es a través del poder de su presencia. Y no me refiero simplemente a estar en la misma habitación. Hablo de ese tipo de presencia enraizada que es rara y poderosa. Una presencia tranquila, atenta, emocionalmente regulada. Una presencia que, por sí sola, expone todo lo que no está en calma, todo lo que no está enraizado. Esta forma de estar resulta amenazante para la persona evasiva, no porque el empático haga algo agresivo, sino porque hace algo mucho más desarmante. Simplemente es. No reacciona, no persigue, no intenta llenar los silencios ni forzar una conexión. Simplemente sostiene el espacio para que la realidad se manifieste. Y para el evasivo, eso equivale a sostener un espejo frente a una parte de sí mismo que lleva años intentando evitar. Las personas con tendencia a la evasión dependen de la distancia emocional, la imprevisibilidad y el desapego como formas de armadura psicológica. No son rasgos maliciosos en sí mismos. Son mecanismos de defensa que se formaron en entornos relacionales tempranos, donde la vulnerabilidad probablemente llevó a la vergüenza, el rechazo, o incluso al castigo. Aprendieron a proteger su ego desconectándose de la intimidad, manteniendo a los demás lo suficientemente lejos. Pero el superempático no entra en ese juego, no se desmorona ante el silencio, no actúa para ganarse aprobación o consuelo. En lugar de eso, permanece presente, conectado consigo mismo, atento a la dinámica, y en algunos casos, incluso al dolor que el evasivo está intentando soportar. Por eso su presencia se convierte en una forma de confrontación silenciosa, no en un sentido directo o agresivo, sino porque la persona evasiva empieza a sentir el peso insoportable de su propio patrón de evasión. Cuando alguien es emocionalmente maduro y está verdaderamente en sintonía consigo mismo, genera una presión sutil. No es hostil, pero sí reveladora. El evasivo empieza a darse cuenta de que la disponibilidad emocional no es una debilidad, sino una forma de fortaleza. Pero aquí viene el giro. En lugar de admirarlo, su ego suele interpretarlo como una amenaza. Piénsalo así. Si la persona evasiva está acostumbrada a navegar en aguas caóticas, entonces el empático aparece como un lago en calma. Y esa quietud lo refleja todo: las heridas, las incoherencias, la inmadurez emocional. Para alguien que ha construido su identidad en la sombra, ser reflejado con claridad resulta profundamente incómodo. Destroza la ilusión de control que sostiene el ego. El empático no ataca al evasivo, simplemente se niega a entrar en la niebla. Y al hacerlo, obliga a que la claridad surja. Es aquí donde comienza un silencioso desmoronamiento de la estructura psicológica del evasivo. Puede que, en la superficie, no parezca gran cosa. No hay gritos, ni enfrentamientos dramáticos. Pero por dentro, algo se rompe. Porque, tal vez por primera vez, el evasivo está experimentando una dinámica en la que sus estrategias habituales, el retraimiento emocional, la frialdad, la manipulación pasiva, ya no le otorgan poder. Solo le devuelven silencio, le devuelven reflexión, y eso, para el ego, es aterrador. Lo realmente notable es que el empático no necesita ganar, ni cambiar al evasivo. Su papel no es rescatar, ni rehabilitar. Su única misión es encarnar un nivel de presencia y autoestima tan profundo que perturba todo lo que se basa en la evasión emocional. No se trata de castigo, se trata de verdad. La presencia del empático introduce la verdad en un espacio que ha sido gobernado por la evasión, y la verdad, incluso cuando es silenciosa, es disruptiva. Así que si estás viendo esto, y te reconoces como alguien que aporta ese tipo de presencia a sus relaciones, recuerda esto. No necesitas alzar la voz para ser poderoso. No necesitas perseguir ni convencer. Tu calma, tu claridad, tu decisión de no abandonarte a ti mismo. Eso es una revolución silenciosa.
y puede que sea el único espejo que algunas personas vean en toda su vida. Una de las experiencias más desorientadoras para alguien con un patrón de evasión es encontrarse frente a alguien que establece límites, no desde el enfado, no desde la desesperación, sino desde un profundo respeto por uno mismo. Aquí es donde el superempático se convierte en una amenaza real para el ego evasivo, porque no se justifica sin parar, no suplica cercanía y, desde luego, no permite que su bienestar emocional dependa de la negativa del otro a vincularse. En su lugar, traza una línea y la mantiene, en silencio, con firmeza, sin dramatismos. Y al hacerlo, introduce una presión existencial que el evasivo rara vez ha enfrentado. Para alguien con un estilo de apego evitativo, el control sobre la cercanía emocional lo es todo. Se sienten seguros cuando pueden regular hasta qué punto los demás se acercan a ellos. Demasiada cercanía les resulta amenazante, así que la empujan lejos, se retiran, se reprimen, posponen la vulnerabilidad, porque en su mente, ser vulnerable es intrínsecamente peligroso. Este patrón se convierte en su mecanismo de supervivencia, una forma de manejar las relaciones sin perder su sentido del yo. Pero cuando se encuentran con un superempático que no persigue, que no entra en pánico cuando la conexión se interrumpe, y que en su lugar responde con límites firmes e inquebrantables, el mensaje que recibe el ego del evitativo es completamente desconcertante. No necesito estar cerca de ti para sentirme completo. Esto resulta profundamente desestabilizador para alguien cuya identidad depende de que la distancia emocional sea recompensada. El patrón típico del evitativo suele reforzarse con personas que o bien se derrumban en la necesidad, o bien reaccionan con rabia. Ambas respuestas confirman su creencia de que la intimidad conduce al caos emocional. Pero el superempático actúa con dignidad, se aleja con dignidad, crea espacio, no como castigo, sino como consecuencia. Su límite no es un ataque, es un acto de defensa. De autoprotección, exactamente. Y eso desorienta por completo al evitativo, porque de repente el guión ha cambiado. El control emocional que solían ejercer ya no tiene efecto. Su retirada ya no provoca persecución. Su silencio ya no genera poder, simplemente genera distancia. Y al superempático eso no le perturba, lo acepta. Ahí es cuando el ego comienza a resquebrajarse. Porque cuando las defensas del evitativo dejan de producir el resultado esperado, lo único que les queda es su realidad interior. Y en muchos casos, esa realidad está llena de dolor no resuelto, de miedo, de una profunda confusión en torno a la intimidad. El empático, al no reaccionar, les obliga a entrar en contacto con esa realidad. No por presión, sino por contraste. Con sus límites silenciosos y constantes, el empático demuestra que el amor verdadero no exige sacrificarse a uno mismo, que la conexión no tiene por qué ir en contra del respeto propio, y, sobre todo, que la incapacidad de otro para vincularse no tiene por qué convertirse en tu carga. Desde un punto de vista filosófico, lo que estamos observando aquí es la tensión entre el yo y el otro. El evitativo protege su yo negando al otro. El empático, en cambio, integra ambos. Ofrece conexión, pero no a costa de su alma. No está interesado en la cercanía, si eso implica borrar su identidad. Y eso, psicológicamente, es poder. Un poder que no grita, que no amenaza ni manipula, que simplemente afirma: aquí es donde termino yo, y empiezas tú. Y no voy a cruzar esa línea para demostrar mi valor a alguien que se niega a encontrarse conmigo a mitad de camino. Cuando el evitativo se encuentra con esta clase de claridad, su ego se tambalea, porque ese ego se ha construido sobre la ilusión de superioridad y control. Y los límites, especialmente los silenciosos, desnudan esas ilusiones. De pronto, ya no están al mando. Ya no son quienes dictan el ritmo emocional de la relación. Y por primera vez, se ven obligados a considerar que el problema no es que el otro sea demasiado, sino que su propia capacidad de amar puede ser demasiado limitada.
Una de las fuerzas más desarmantes que un superempático puede introducir en una relación con un evitativo es su inquebrantable sentido de autoestima. Es una cualidad que no necesita gritar para hacerse notar. No lo necesita. Es ese centro silencioso e inmóvil alrededor del cual todo lo demás o se estabiliza o se derrumba. Y para el evitativo, cuyo funcionamiento emocional suele depender de provocar inestabilidad en los demás para mantener su propia distancia, esa seguridad firme es como estrellarse contra un muro que no pueden manipular ni evitar. Los evitativos, a menudo sin ser del todo conscientes, utilizan tácticas sutiles para provocar inseguridad. Respuestas tardías, conductas de ahora sí, ahora no, indisponibilidad emocional, disfrazada de independencia. Todo eso está diseñado para generar la suficiente confusión en el otro como para conservar el control emocional de la relación. Y entonces prueban, ¿te excederás para mantener la conexión? ¿Sacrificarás tus propias necesidades para ganarte su atención? ¿Dudarás de tu valor frente a su distancia? Pero aquí está el problema. Cuando la persona al otro lado de esa prueba es un superempático que realmente conoce su valor, que no busca validación a través del comportamiento del otro, esas tácticas fallan por completo. El empático no responde con desesperación, ni intenta complacer. No interpreta el silencio como rechazo. No se hunde en la duda cuando la otra persona es emocionalmente inconsistente. En lugar de eso, se mantiene firme, anclado, sin moverse. Reconoce el comportamiento como lo que realmente es, una manifestación de la herida del otro, no un reflejo de su propia insuficiencia. Esto es fundamental. El empático no necesita la aprobación del evitativo para sentirse completo, y ahí es donde el ego del evitativo empieza a desmoronarse. Porque parte del poder de la evasión emocional reside en generar dependencia emocional, ya sea reteniendo afecto, creando ambigüedad o desconectándose emocionalmente. Pero cuando esas tácticas se encuentran con seguridad en uno mismo, en lugar de inseguridad, el evitativo se enfrenta a una autonomía emocional que no comprende. Y lo que no comprendemos, sobre todo en términos relacionales, suele parecer una amenaza para el ego. Esta confrontación no es ruidosa ni evidente. Por fuera, el evitativo puede parecer indiferente, distante, imperturbable. Pero bajo esa superficie, su estructura habitual comienza a quebrarse. ¿Por qué el empático no está esforzándose más? ¿Por qué no reacciona? ¿Por qué no se derrumba bajo la presión emocional como otros lo han hecho? La respuesta es sencilla. El empático no está dispuesto a cambiar su dignidad por la ilusión de una conexión. Se valora demasiado como para perseguir a alguien que huye de la intimidad. Prefiere estar solo en la verdad que atrapado en una mentira emocional. Desde un punto de vista psicológico, esta dinámica revela una división filosófica más profunda. El evitativo actúa desde una mentalidad de supervivencia, proteger el yo a toda costa, porque la conexión se percibe como peligrosa. El empático, en cambio, actúa desde un marco basado en la verdad, preservar el yo, pero mantenerse abierto a una conexión que lo respete. Uno está arraigado en el miedo, el otro en la integración. Y cuando el miedo se encuentra con la integración, algo tiene que ceder. Cuando no cedes ante la manipulación, cuando respondes a la inconsistencia con claridad y distancia en lugar de pánico, te conviertes en un espejo. No uno que adule, sino uno que revela la realidad. Le muestras a la otra persona, quizá por primera vez, que su poder no reside en qué tan eficazmente puede evitar la cercanía, sino en cuán valientemente puede enfrentar sus propias limitaciones. Y si se niega a hacerlo, tú no te desplomas. Simplemente sueltas. Y eso no es crueldad. Es responsabilidad. Porque tu valor no es algo que se negocia. Es un hecho. Y cuando vives como si ese hecho fuera sagrado, el ego de quien depende de tu inseguridad para mantener el control, tarde o temprano, comienza a romperse. Uno de los mayores malentendidos sobre la empatía es creer que implica automáticamente sacrificarse,
que para ser verdaderamente compasivo, para preocuparse de verdad por alguien, especialmente por alguien con dificultades para vincularse, como una persona evitativa, hay que ceder, dar, soportar, incluso cuando duele. Pero eso no es empatía verdadera, eso es codependencia disfrazada de virtud. El superempático, sin embargo, ya ha superado esa ilusión. Se preocupa profundamente, pero no se abandona en el proceso, y esa diferencia, por sutil que parezca, es precisamente lo que empieza a desmantelar el ego del evitativo. El evitativo está acostumbrado a relaciones que giran en torno a su retención emocional. Asume que si se aleja, la otra persona se acercará más, que si se desconecta, el otro se esforzará más. Así es como mantiene el control. No por malicia, sino por miedo. Miedo a ser vulnerable, miedo a ser visto, miedo a depender de alguien que podría no quedarse. Por eso crean una danza de la distancia. Pero cuando se cruzan con alguien que no entra en ese juego, con alguien que permanece emocionalmente disponible, pero que no persigue, que ofrece cuidado sin aferrarse, toda su estrategia emocional se descompone. El superempático ve las heridas del evitativo sin tomárselas como algo personal, y solo eso ya es revolucionario. Podría decirle: entiendo por qué te proteges. Sé que hay dolor detrás de ese muro, pero no voy a escalarlo por ti, y tampoco voy a quedarme fuera esperando para siempre. Esa posición, la de la compasión sin fusión emocional, resulta devastadora para el ego del evitativo, porque deja al descubierto una verdad que ese ego ha intentado ocultar durante toda la vida. No se puede ser amado profundamente sin ser también conocido profundamente. El empático no ama solo en teoría, ama con una conciencia que exige autenticidad. Y aunque el evitativo pueda desear la conexión, muchas veces no sabe cómo responder a esa exigencia. Está acostumbrado a personas que o bien necesitan demasiado, o bien esperan muy poco. Pero el empático se mueve en ese espacio raro, casi inalcanzable, del equilibrio. No necesita ser necesitado, elige cuidar. Y eso lo convierte en una amenaza para cualquier dinámica basada en el control del ego. Porque puede marcharse, no se desmorona si no lo eligen. Ofrece amor desde la plenitud, no desde la carencia. Desde una perspectiva filosófica, esto es crucial, porque nos plantea una pregunta profunda. ¿Qué significa amar de verdad a alguien? ¿Significa absorber su disfunción, justificar su evasión, disminuirte a ti mismo para que el otro se sienta cómodo? ¿O significa sostener el espacio de lo que esa persona podría llegar a ser, sin reforzar el personaje detrás del que se esconde? El superempático elige lo segundo. Ve el potencial del evitativo, pero no se entrega a la fantasía. Acepta la verdad y actúa en consecuencia. Solo eso ya desmonta la ilusión en la que el ego del evitativo se apoya, que alguien lo amará sin pedirle que se muestre de verdad. El amor del empático no es una jaula ni una muleta, es una invitación a crecer, a abrirse, a participar plenamente en la relación. Y cuando esa invitación es rechazada, una y otra vez, sin responsabilidad, el empático no lucha por quedarse. Honra su capacidad de amar y retira ese amor cuando no es valorado. Esa retirada no es un castigo, es protección, es sabiduría, y ahí es donde reside el verdadero poder. El superempático no convierte el amor en un arma, no manipula, pero tampoco se sacrifica en el altar del trauma no resuelto de otra persona. Simplemente se niega a confundir el amor con la autoaniquilación. Una de las experiencias más inquietantes para alguien con un estilo de apego evitativo es ser visto de verdad, sin juicio, pero también sin ilusiones. Y eso es exactamente lo que hace un superempático, muchas veces sin siquiera proponérselo. No confronta ni critica directamente al evitativo, pero al negarse a alimentar narrativas falsas, al no recompensar el distanciamiento emocional con sobreesfuerzo, sostiene un espejo. Y ese espejo refleja algo que el evitativo ha pasado toda su vida evitando:
su propio dolor no resuelto. Los evitativos no suelen actuar con malicia consciente. Su distancia emocional es una forma de protección. En algún momento, normalmente en la infancia, aprendieron que ser vulnerable no era seguro, que la cercanía conllevaba decepción, abandono o vergüenza. Así que construyen una coraza. Se esconden tras el desapego, el control y una frialdad emocional cuidadosamente elaborada. Pero esa coraza es frágil. Solo funciona cuando los demás la refuerzan con su necesidad o la esquivan por completo. Lo que no esperan es al superempático, alguien que no se desmorona en la dependencia, ni se retira en venganza. Alguien que permanece firme, presente y plenamente consciente de lo que está ocurriendo. Esa firmeza actúa como un foco, no ataca, solo ilumina. Y lo que revela, especialmente en el evitativo, son décadas de miedo reprimido, confusión y hambre emocional. El ego del evitativo necesita no ver esto con claridad. Se alimenta de distorsionar la narrativa. Solo soy independiente. La gente siempre quiere demasiado. Estoy mejor solo. Estas historias funcionan como armaduras, pero el empático, a través de su paciencia, su madurez emocional y su negativa a apoyar la ilusión, expone esas narrativas por lo que realmente son: mecanismos de defensa arraigados en el miedo, no en la fortaleza. Hay algo profundamente filosófico en todo esto, porque lo que realmente estamos presenciando es el enfrentamiento entre el falso yo y el yo auténtico. El falso yo, construido a partir del ego y del trauma, evita la realidad, crea una fachada. Pero el empático no se relaciona con esa fachada, se relaciona con el núcleo, con lo esencial, y eso es precisamente lo que vuelve tan incómoda la interacción para la persona evitativa. No está siendo vista por su rendimiento, por su actuación, sino por su potencial. Y ese potencial exige crecimiento, exige honestidad. Y para alguien que ha vivido escondido tras la evasión, la honestidad es profundamente desestabilizadora. Y aquí está el detalle importante. El empático no necesita decir nada para provocar esta dinámica. Su sola presencia, su negativa a ser manipulado o arrastrado emocionalmente, crea un conflicto interno dentro del evitativo. Por un lado, está el ego, aterrorizado ante la vulnerabilidad, desesperado por mantener el control. Por el otro, el yo reprimido, deseando ser visto, amado y aceptado. La negativa del empático a jugar el juego del ego ejerce presión sobre esa división. Obliga al evitativo a sentir esa disonancia. Y esa presión es, a menudo, la primera grieta en la armadura emocional. No es un proceso limpio ni inmediato. El evitativo puede reaccionar con ira, con retraimiento, con una actitud defensiva. Pero bajo esa reacción hay algo más profundo, una conciencia creciente de que su antigua estrategia ya no funciona. El empático no necesita confrontar directamente. Su forma de decir la verdad es energética. Está en lo que permite, en lo que tolera y en lo que deja atrás. En ese sentido, el empático se convierte en un catalizador, no por fuerza, sino por presencia. Y esa presencia no solo expone las heridas del evitativo, las invita a sanar. Aceptar esa invitación o no es responsabilidad del otro, pero una vez que el espejo ha sido mostrado, ya no puede dejar de verse. Ese reflejo permanece, y para muchos, se convierte en el inicio de una transformación que jamás imaginaron. Cuando todo lo demás falla, cuando el silencio, la distancia y el control ya no dan los resultados de antes, el evitativo suele recurrir a una última estrategia, la devaluación. Empiezan, a veces sutilmente, otras veces de forma evidente, a minimizar o desacreditar el valor de la persona que ha visto más allá de su máscara. No siempre se manifiesta como crueldad. De hecho, suele disfrazarse de indiferencia o de desdén pasivo. Eres demasiado sensible. Estás exagerando.
yo no te pedí que te involucraras tanto. Estas frases son intentos desesperados del ego por recuperar el dominio, disminuyendo a quien amenaza su ilusión de control. Y es justo ahí donde el superempático lanza quizás su golpe más poderoso. No internaliza la devaluación. Esa negativa a absorber la vergüenza proyectada es, psicológicamente, una de las fuerzas más desestabilizadoras que el evitativo puede enfrentar. Porque rompe el patrón. La devaluación solo funciona cuando la otra persona la acepta como verdad. Cuando alguien empieza a cuestionar su propio valor a causa de la frialdad o el distanciamiento del evitativo, la dinámica de poder se mantiene. El evitativo se refugia aún más en su supuesta seguridad emocional, sostenido por la inseguridad del otro. Pero cuando el superempático escucha esa devaluación y responde, no con colapso emocional, sino con claridad. Cuando dice, ya sea con palabras o con acciones, eso no tiene que ver conmigo. La última defensa del ego se desmorona. En ese punto, ya no hablamos de conducta, hablamos de identidad. El ego del evitativo se ha construido sobre ciertas creencias, que debe permanecer intocable para estar a salvo, que la cercanía implica perder el control, que necesitar a alguien es debilidad, pero ahora se enfrenta a alguien que ni se aferra ni se rinde, alguien que no necesita ser perseguido ni teme alejarse. Incluso cuando el evitativo intenta minimizarlo, ese alguien se mantiene firme. Puede sentir el golpe, porque el empático no es inmune, pero procesa, integra y responde desde la fortaleza, no desde la herida. Eso es lo que hace al superempático tan peligroso para el ego evitativo. Porque lo que el evitativo teme, en el fondo, no es el rechazo, es la exposición. Y la negativa del empático a dejarse devaluar es una forma de autoafirmación radical que deja sin espacio a los viejos juegos. El mensaje es sutil, pero ensordecedor. Tú no puedes definirme. Y en ese instante, el evitativo tiene una elección. Puede aferrarse aún más a sus defensas, o puede comenzar a enfrentar esa parte de sí que se siente, en lo más profundo, indigna de ser amada. Desde una perspectiva tanto psicológica como filosófica, ese momento, ese último choque entre el intento de devaluación y la firmeza silenciosa de quien se respeta, es crucial. No desafía solo una conducta, desafía toda una visión del mundo. El evitativo se ve obligado a enfrentar la posibilidad de que su estrategia emocional no ha sido una muestra de fortaleza, sino una huida constante del dolor. Y peor aún, que tal vez haya alejado a alguien que le ofrecía amor genuino, no por debilidad, sino por coraje. El empático no se venga, no intenta demostrar su valor a quien se niega a verlo. Simplemente se mantiene íntegro, protege su paz, se marcha si es necesario, no como castigo, sino como un acto de integridad. Y al hacerlo, deja tras de sí un silencio más poderoso que cualquier confrontación, porque ese silencio resuena, permanece, obliga al evitativo a quedarse solo consigo mismo. Y en esa soledad, si es honesto, empieza a sentir el peso de lo que ha perdido. Así es como el superempático destruye el ego del evitativo. No con ataques, sino con respeto propio inquebrantable, con verdad, con la decisión firme de no seguir bailando con la disfunción. Por muy profunda que sea su compasión,